Mi prima celosa roba mis anillos durante mi boda, pero cuando intenta empeñarlos presentamos cargos por delito grave de robo. Me casé en octubre, y todo salió exactamente como yo quería. Ceremonia al aire libre, clima perfecto, buena comida, barra libre. Mi marido y yo habíamos estado planeando esto por más de un año, y todo se unió de forma hermosa. La recepción fue en este lugar con espacio interior y exterior, y para la noche, todos la estaban pasando genial. Alrededor de las 8 de la noche, fui al baño para lavarme las manos y retocar mi maquillaje. El baile ya había empezado, y yo llevaba horas saludando gente, así que quería arreglarme antes de más fotos. Me quité el anillo de compromiso y la alianza de boda y los dejé en mi mesada junto al lavamanos. Ambos anillos juntos valen aproximadamente $8.500. Mi marido los diseñó específicamente para mí, y habíamos ahorrado durante meses para conseguir exactamente lo que queríamos. El anillo de compromiso tiene un diamante redondo con piedras más pequeñas en la banda, y la alianza encaja perfectamente contra él. Mi prima entró mientras yo me estaba retocando el labial. Inmediatamente notó los anillos sobre la mesada y los levantó para mirarlos bajo la luz. Hizo comentarios sobre la claridad del diamante y lo bien hechos que estaban, dándoles vuelta en sus manos. Charlamos tal vez 2 minutos antes de que mi dama de honor entrara irrumpiendo, diciendo que me necesitaban afuera para más fotos con el grupo nupcial. Me fui con ellas y me olvidé por completo de los anillos en la mesada. El fotógrafo nos estuvo haciendo tomas por los jardines y tardó quizá 20 minutos. Cuando volvimos adentro, la recepción estaba en pleno apogeo y me arrastraron a bailar y a hablar con los invitados. No fue hasta que las cosas empezaron a calmarse alrededor que de repente me acordé. Corrí de vuelta al baño y ya no estaban. Revisé todas las superficies, miré en el basurero, debajo de los lavabos, por todas partes. Nada. Encontré a mi marido y le conté lo que pasó. Registramos ese baño 3 veces más. Revisé los otros baños, le pregunté al personal del lugar si alguien había entregado joyas. Nadie había visto nada. El encargado del lugar nos ayudó a buscar y sugirió revisar su caja de objetos perdidos. Lo hicimos, pero tampoco había nada ahí. Lo primero que hice fue preguntarle a mi prima. Ella estaba en el lugar y los había estado sosteniendo. Pero dijo que salió tras de nosotras y recuerdo haberla visto más tarde bailando. Lo que menos sospecharía sería que ella era la culpable. Para este punto, yo estaba en pánico, pero tratando de mantenerme entera porque todavía era nuestra noche de bodas y aún había invitados allí. Les preguntamos a las personas si habían visto los anillos o si alguien los había recogido por accidente. Mi prima fue, de hecho, una de las personas que nos ayudó a buscar. Se veía preocupada y seguía diciendo lo terrible que era, sugiriendo que quizá los había dejado en el hotel o que tal vez se habían ido por el desagüe de alguna manera. Yo sabía con certeza que los había dejado en esa mesada. Estaba absolutamente segura. La recepción terminó y volvimos a nuestro hotel. Casi no dormí. A la mañana siguiente, presenté una denuncia policial. El oficial que la tomó se veía bastante escéptico de que algo saliera de eso. Dijo que las joyas no suelen ser fáciles de recuperar, es casi imposible rastrearlas a menos que no tengas idea de lo que estás haciendo. Le di fotos de los anillos, los recibos, nuestra información del seguro, todo lo que tenía. Publiqué en el chat grupal familiar preguntando si alguien había visto los anillos, pensando que quizá alguien podría haberlos visto. La mayoría no respondió. Mi prima sí lo hizo, diciendo que esperaba que aparecieran y lo horrible que era que esto hubiera pasado en un día tan especial. Al día siguiente, llamé al lugar otra vez y pregunté si podía revisar sus grabaciones de seguridad del área del baño. El encargado no podía mostrarme las grabaciones directamente a mí, por una cuestión de privacidad, pero me aseguró que las vería y me diría cualquier cosa que surgiera de eso. Me llamó 3 horas después y dijo que las cámaras en esa sección no habían estado grabando por un problema técnico. Por supuesto que no lo estaban. Yo estaba empezando a aceptar que los anillos simplemente se habían ido. Aproximadamente una semana después de la boda, recibí una llamada de una casa de empeño a unos 45 kilómetros de distancia. El tipo al teléfono dijo que llamaba porque mi compañía de seguros había marcado los anillos en alguna base de datos que las casas de empeño revisan para artículos robados. Alguien había ido esa mañana intentando empeñar ambos anillos. Dijo que la persona parecía nerviosa y que los anillos eran claramente un conjunto a juego, lo que le resultó sospechoso. Cuando los ingresó en el sistema, le saltó que habían sido reportados como robados recientemente. La persona se fue rápido cuando él dijo que necesitaba verificar cierta información. Él tenía vídeo de seguridad y preguntó si yo quería ir a verlo o si quería que se lo enviara a la policía. Llamé inmediatamente al detective que había sido asignado a mi caso. Fue a la casa de empeño esa tarde y revisó el vídeo. Me llamó más tarde y me preguntó si podía ir a la comisaría para identificar a alguien en el vídeo. Fui al día siguiente con mi marido. El detective puso el vídeo en su computadora y estaba claro quién era el culpable. Era mi prima.
Vídeo clarísimo de ella entrando a la casa de empeño, sacando mis anillos e intentando venderlos. Llevaba la misma campera que le había visto muchas veces. La marca de tiempo mostraba que había estado allí a las 10:47 de la mañana. Se veía al dueño del local haciéndole preguntas, y ella no dejaba de mirar hacia la puerta. Cuando él se alejó para revisar algo en su computadora, ella agarró los anillos y se fue. El detective me pidió que confirmara que era ella y así lo hice. Me explicó que, como los anillos valían más de $5.000, esto era un cargo por delito grave de robo. Dijo que conseguirían una orden para su arresto y registrarían su departamento para ver si todavía tenía los anillos. La arrestaron 2 días después. Durante el registro de su departamento, encontraron ambos anillos en una caja de zapatos en su armario envueltos en papel de seda. Aparentemente, había entrado en pánico después del incidente en la casa de empeño y los llevó a su casa. El detective me llamó para avisarme que habían recuperado los anillos y que podría retirarlos una vez que fueran procesados como evidencia. Su audiencia preliminar estaba programada para principios de noviembre. Recibí una notificación de que tendría que testificar. Mi marido se tomó tiempo libre en el trabajo para acompañarme. La evidencia era tanta que ni siquiera era necesario que testificara, pero si queríamos justicia, era mejor cubrir todas nuestras bases. Teníamos la denuncia policial luego de la boda, el vídeo de la casa de empeño, los anillos encontrados en su departamento, el testimonio del dueño del local que podía identificarla. Su abogado intentó argumentar que yo le había dado permiso para empeñarlos, porque había escuchado cómo tenía problemas financieros y que podía usar ese dinero para salir de la situación. Fue lo más estúpido que había escuchado en mi vida. Primero, nunca mencionó problemas de dinero, no sé si siquiera son reales. Segundo, ¿por qué le daría mis anillos de bodas a horas de casarme para que los empeñara? Creo que sería más lógico haberle dado dinero en efectivo. El caso siguió adelante para juicio. Ella se declaró culpable de un cargo de robo como delito grave, para conseguir una mejor sentencia, ya que era su primera ofensa. Cuando finalmente me di cuenta de que esto estaba llegando a su fin, me sentí mejor porque nunca te esperas que tu propio familiar te pueda robar. Sin embargo, el drama familiar no se detuvo con eso. Su lado de la familia básicamente cortó todo contacto conmigo y con mis padres. A mí me parecía bien eso, porque si la hija es una ladrona y a sus padres les parece bien, supongo que es mejor tenerlos algo lejos. En las semanas previas a la lectura de la sentencia, seguí recibiendo mensajes de varios parientes preguntando si estaba segura de que quería seguir con esto. Sí, estaba más que segura. No entiendo por qué no debería estarlo solo porque ella es mi prima. Fue un robo, me mintió en la cara mientras lo estaba buscando, se mostró hasta preocupada de lo que sucedía cuando era la culpable. No entiendo cómo podría sentirme mal por ella o tener dudas de seguir con los cargos. En el único momento que mostró arrepentimiento fue cuando la atraparon. Así funcionan todos los criminales. La sentencia fue esta semana y nunca me he sentido más aliviada por algo en la vida. Llegamos temprano al juzgado, mi marido, mis padres y yo. El lado de la familia de la prima ya estaba ahí, sentados del lado opuesto de la sala como si fuera una boda con asientos divididos. La fiscalía recomendó 24 meses en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional, una compensación por daños y servicio comunitario. Enfatizaron que eran objetos costosos y el hecho de engañarme ayudándome a buscarlos cuando siempre los tuvo en ella. La sentencia quedó en 18 meses en la cárcel del condado con posibilidad de liberación anticipada, después de 12 meses por buena conducta. 2 años de libertad condicional después de salir, una suma de $4.500 como compensación por el estrés causado, más $1.200 en multas para el Estado por todos los recursos utilizados en la investigación. Eso más 200 horas de servicio comunitario y una orden de no contacto conmigo y mi familia inmediata. Como estaba la sala dividida, la parte de mi familia estaba bien, aunque tampoco estábamos festejando dando saltos. Solo estábamos felices de que se hubiera impartido algo de justicia. Mientras que del lado de mi prima eran caras largas y miradas hacia nosotros. El hermano de mi papá, el padre de mi prima, comenzó a gritarme a mí, a mi esposo y a mi padre. A mí me dijo que era una zorra con dinero, a mi esposo que tuviera cuidado de con quién se casaba, a menos que él fuera igual de rastrero que yo, y a mi padre lo llamó idiota. Como el juez todavía no se había ido de la sala, ordenó a los oficiales que lo dejaran retenido unas 6 horas por desacato en su corte. El resto del lado de su familia no estaba tampoco feliz con ello, pero aún así no dijeron nada para no terminar como mi tío. Mi prima fue escoltada fuera para comenzar a cumplir su condena y esperamos que embarguen algunos de sus bienes para la compensación y la multa. Es malo que ahora estemos enemistados con personas que asistieron a mi boda, pero también es malo que mi propia prima hiciera lo que hizo. Dicen que las peores traiciones vienen de las personas en las que más confías, por lo que este es buen ejemplo de eso. Edición, no quise sonar presuntuosa, solo quería explicar cómo eran los anillos para que se entendiera cuál era el valor monetario de los mismos. Si hubieran sido unos anillos más simples,
probablemente mi prima no hubiera recibido una condena tan extensa. De hecho, el valor de los anillos no es importante, sino todo el evento. Robar mis anillos en mi boda, tratar de empeñarlos y ser mi prima, una persona cercana a mi vida, es lo que más me ha dolido de lo que sucedió. Especialmente tras enterarme de las razones que la llevaron a hacerlo. Alguien me ha contado que ella ha confesado, a su familia cercana, hacerlo porque tenía celos de mi boda. Quería empañarla de alguna forma para que no sea tan bonita. Dijo que lo que en realidad necesitaba era ayuda, que sabe que lo que hizo estuvo mal. Por eso me odia, porque yo no entiendo que ella tiene un problema y que no es una simple ladrona. Quizás la habría entendido si hubiera devuelto los anillos. Pero los empeñó, y eso no habla de una persona arrepentida. Habla de un sucio criminal que quiere quedarse con el dinero para un beneficio propio. Si ella los hubiera devuelto, hubiera prometido conseguir ayuda y se hubiera disculpado, tal vez todo esto no hubiera sucedido. Las palabras se las lleva el viento, solo importan las acciones y los hechos. Actualización 1. Han pasado más de 2 años desde la boda, y tengo gente preguntando por actualizaciones desde ese momento. Perdón por no contestar antes, pero si ven en mi perfil, es una cuenta creada solo para esto y no es como si la usara todos los días. Solo he vuelto a la cuenta porque mi esposo lo mencionó el otro día, y hoy por fin tomé la decisión de regresar. Ella salió de la cárcel hace más de 1 año por buena conducta. No es una criminal con experiencia, que dentro de la cárcel cometa más crímenes. Al menos ha estado motivada a comportarse como una ciudadana modelo para salir lo antes posible. Todavía estará en libertad condicional por un tiempo. La orden de no contacto sigue vigente y lo estará hasta que termine su libertad condicional. No puedo extenderla, no es renovable, a menos que haya algún motivo para hacerlo. Sé todo esto solo porque Servicios a Víctimas me envía notificaciones automáticas. No he sabido nada de ella directamente y no tengo ningún deseo de hacerlo. He obtenido mi compensación por el robo, y entiendo que ella también pagó la multa con las cuentas a su nombre que embargaron. También ha cumplido sus horas comunitarias. Si sigue así, será completamente libre cuando acabe su libertad condicional. Por ahora, tiene que seguir presentándose una vez al mes ante su oficial de libertad condicional. Junto a conservar un trabajo y no violar ninguna parte del acuerdo. Aprecio que mis padres nunca hayan titubeado con esto. Nunca, ni una sola vez, sugirieron que debería perdonarla o seguir adelante y dejarlo pasar. Sería normal hacerlo si ella también ha perdido a su hermano durante este tiempo. Se lo pregunté alguna vez, y me respondió que era lo correcto y que le gusta estar en el lado opuesto a su hermano si él defiende estas cosas. Ni siquiera entiendo el enojo de mi tío, su hermano, y mi tía. No fui yo quien le dio esa sentencia. Solo hice una denuncia, incluso antes de saber que era mi prima, y eso fue mi aporte. De haber querido quitar los cargos, no hubiera podido, porque eran considerados delitos graves y eso solo puede ser quitado por la fiscalía. Sabemos que tener un trabajo mal pagado, que es lo único que te dan con antecedentes, viviendo en la casa de sus padres a los 30 no es precisamente bonito. Ella eligió cometer un robo, a su propia prima, no yo. Igual no me sorprende que las personas me pregunten aquí si no me siento culpable por hacerle esto a mi prima. Lo he visto también en mi propia vida real. Alguien compara mi vida con la de mi prima, que resultaron muy diferentes, y me pregunta si pienso en eso o si me da algún tipo de remordimiento. La respuesta es no, ni un poquito. Ella no tenía que robar mis anillos, podría haber estado feliz por mí. Podría haber manejado cualquier celos o resentimiento que sintiera de literalmente cualquier otra manera. Podría haber ido a terapia, hablar con alguien, trabajar en sí misma. La orden de no contacto se ha respetado hasta ahora. No ha intentado comunicarse conmigo directamente. Seguro que su oficial de libertad condicional le dejó muy claro lo que pasaría si lo hiciera, regresar a la cárcel del condado o un lugar mucho peor. Le quedan casi 2 años de libertad condicional. Lo que significa 2 años más de mantenerse lejos de mí y de mi familia. Sus padres no tanto, pero no tienen una orden de restricción tampoco. Así que han estado hablando mal de mis padres de vez en cuando. A mí me evitan como la peste. Creo que piensan que hacerlo pondría en riesgo a su hija. No debería suceder nada, a menos que sea un mensaje indirecto de ella. Tampoco me quejo por los motivos que sean. Mi padre puede manejar bien a su hermano, y así lo ha hecho siempre que ha tenido la oportunidad. Por ejemplo, un día se encontraron. Mi padre estaba caminando con mi madre, haciendo algunas compras, y supongo que mis tíos estaban haciendo lo mismo. Al principio se evitaron, era lo más simple. Pero mi tío tuvo que hacer un comentario sobre mí, algo de que seguro es bonito que yo pueda caminar libre a pesar de la clase de persona que soy. Lo dijo cuando se habían cruzado, cuando ambos se estaban dando la espalda. Diciéndole bastante fuerte para que mi padre lo dijera. Entonces mi padre se dio la vuelta y le pidió que repitiera lo que dijo en su cara. Mi tío ni siquiera se dio vuelta.
Por eso mi padre decidió decirle que ese no sería el presente de su hija si no fuera una ladrona. Lo cual hizo mirándolo, aunque su hermano siguió caminando sin girarse. Mi tío no pudo tener el coraje para repetir lo que dijo, mucho menos para defenderse. Han tenido otros encuentros luego de eso, aunque ese fue el más importante, en donde sucedió algo digno de mención. Lamento que no haya más que contar, pero gracias a eso tengo una vida mucho más tranquila. Si pudiera decirles más, sería porque estaría sufriendo a mi prima o a mis tíos, pero ese no es el caso. Actualización 2. Esta no va a ser una actualización de cosas que sucedieron recientemente, pero quiero hacerla de todos modos ahora que estoy más tranquila. No mucho, pero más de lo que estaba hace unos meses. Antes de empezar y contar muchas cosas que han sucedido con el lado de la familia de mi prima, primero diré algunas cosas que nunca supe y de las que me enteré a raíz de algunos problemas de mi padre. Mi padre y mi tío han tenido una relación tirante desde que eran niños. No diría que fue mala, mi papá le llama distante. No se llevaban demasiado bien, y solo comenzaron a tolerarse de adultos, por ser civiles y maduros. No sospechaba de esto, porque hasta que mi prima me robó en mi boda, mi relación con todos ellos era normal. También la de mi padre con mi tío. No se veían ni tomaban cervezas juntos, pero no había nada que te hiciera sospechar que ellos no se querían mucho. Los problemas legales de la hija de mi tío, y estos últimos años, básicamente volvieron a traer esas diferencias entre hermanos que habían estado enterradas desde que ellos eran adolescentes. Mi prima terminó su libertad condicional, y por ende, también su orden de restricción. Me avisaron porque era información que necesitaba saber y parte del proceso. Como dije antes, no había opción para renovarla porque era una orden no otorgada por violencia directa contra mí. Sé que esas órdenes sí pueden ser renovadas o extendidas indefinidamente. No sabía qué esperar, pero no sucedió nada por un par de meses, hasta que fuimos atacados por la familia de mi prima. Primero mis padres por mi tío, pero luego mi prima a mí. No físicamente, pero con la intención de hacernos daño y lastimarnos de alguna forma. Comenzaré con mi papá, porque fue primero. Lo de mi prima ocurrió tiempo después, debido a una situación conmigo que desencadenó lo que hizo. Mi papá tiene un camión de comida. Uno que es famoso en la ciudad, o al menos, tiene varios seguidores en su cuenta de Instagram luego de que yo casi lo obligara a abrirse una. Antes de eso, igual era famoso, la gente se sabía los días y lugares donde estaría para poder probar su comida. No quiero correr el riesgo de que la gente de mi ciudad sepa de qué hablo, no diré qué tipo de comida sirve. Porque, si vives aquí, creo que no te costará mucho descubrirlo. El resumen es que mi tío consiguió que un amigo suyo demandara a mi padre por intoxicación alimentaria. Mi padre tiene todo en regla y es muy cuidadoso con la comida, así que era casi imposible que ese fuera el caso. Estábamos seguros. Esto es lo que sucedió. Su amigo vino a comer un día, y se puede ver por las cámaras cercanas que lo hizo. Mi padre no lo conocía. Luego se presentó en un hospital, con fuertes dolores en el estómago y vómitos, para terminar haciendo la demanda. Mi padre lo pasó fatal durante algunos meses, pero no quiero hablar de eso porque sería demasiado largo. Lo que finalmente sucedió es que descubrimos que era amigo de su hermano, que habían estado planeando arruinar a mi padre y que fueron descubiertos. La cronología, en grandes rasgos, fue la siguiente. Después de confirmar que había comido en el camión de mi papá, gracias a las cámaras que ellos mismos aportaron para mostrar que había comido allí, el abogado de mi padre exigió la evaluación médica, la cual no hablaba de intoxicación alimenticia, porque debería haber tenido otros síntomas que no se presentaron en él. Cuando se comenzó a hablar de cargos por denuncia falsa y una contrademanda, incluida una por daños y perjuicios contra la popularidad del negocio de mi papá, comenzó a hablar. Había tomado una medicina para inducir el vómito. No diré el nombre exacto, porque es peligrosa y he estado leyendo que algunos estudiantes la utilizan para tener una excusa para no asistir a un examen. También para el control de lo que comen. No sé quién lee esto, por eso es mejor no ayudar a hacerse daño. Mi tío estaba detrás de eso, y todas las demandas y cargos fueron dirigidos contra su hermano. El amigo llegó a un acuerdo económico mucho menor, solo por haber aportado pruebas contra su amigo. No quiero extender demasiado esto, pero mi tío recibió un año de libertad condicional por su ardid. No parece demasiado justo para lo que hizo, pero los casi $650,000 en daños lo hicieron. Mi padre lloraba de alegría cuando obtuvo esa cantidad. Aunque pasaron meses antes de ver ese dinero, cuando mi tío vendió su casa y sacó todo el dinero de su fondo de retiro para poder pagarle. Lo cuento en pocos párrafos, pero esto duró varios meses y el negocio de mi papá sufrió bastante. Al menos ahora las cosas parecen estar normalizadas y el impacto económico es menor. De hecho, mi padre está pensando en venderlo cuando se recupere y usar ese dinero y la compensación para retirarse. Es un estupendo plan. No se está haciendo más joven, y pasar largas horas de pie atendiendo clientes puede afectar su salud en unos años. Si es que ya no lo ha hecho.
También obtuvo una orden de restricción contra su hermano como parte del acuerdo de la demanda. Ellos se mudaron de ciudad solo para no tener que cuidarse de estar cerca de mi papá, pero creo que es por vergüenza de que lo arresten. Mi tío siempre tuvo algo contra la policía y mi padre está seguro de que sería su peor humillación. No fue arrestado en el pasado, pero los odia. Ahora lleguemos a lo de mi prima. Con mi esposo nos mudamos a una nueva casa hace 18 meses. Todo lo que sucedió a continuación fue, más o menos, para que puedan tener una idea, en medio de la demanda contra mi tío, cuando ya sabíamos que estaba detrás de eso. Nos mudamos a este lugar, y no era un secreto donde vivíamos. No había sucedido nada luego de que mi prima terminara su libertad condicional, ni tampoco queríamos vivir con miedo de cuidarnos de decirle a las personas donde vivíamos. Odio que las víctimas deban vivir atemorizadas de todo para que el victimario no las encuentre. Amigos y familiares, no del lado de mi prima, lo sabían. No sé quién lo dijo, o si ella simplemente obtuvo la información de registros públicos. Pero empezamos a recibir cartas con letras recortadas, como las que hay en las películas para exigir un rescate. Me pregunto si en la vida real, en los secuestros, sucede lo mismo. Yo acababa también de enterarme de que iba a ser madre, lo cual fue el desencadenante. Las cartas tenían amenazas hacia mí y sobre lo que podía sucederle a mi bebé. Hicimos la denuncia ante la primera carta, pero la policía no podía vincularla a mi prima, que ya estaba en la lista de sospechosos desde un primer momento. La policía pidió las grabaciones de los vecinos, pero nuestra casa es la primera de la calle. En ninguna se veía algo lo suficientemente claro. Si la casa hubiera estado más adelante, mi prima tendría que haber pasado por las cámaras y el registro habría sido mejor. Las cartas no se detuvieron, y la policía rechazó nuestra idea de dejar a un policía para sorprenderla. Al final, mi esposo instaló cámaras ocultas apuntando a nuestro buzón. En solo una semana habíamos hecho el trabajo de la policía porque se veía muy claro que era ella dejando una carta, la misma que tenía más amenazas. En todo ese tiempo tomamos algunas medidas, como quedarme en casa de una amiga por si mi prima decidía cumplir las amenazas y no solo buscaba asustarme. Fue arrestada ese mismo día en su trabajo. Está cumpliendo una pena de 3 años sin posibilidad de libertad condicional por buena conducta. También nos han dado una orden de restricción que podemos renovar, y planeamos hacerlo. Como he mencionado, todo esto sucedió en un periodo de tiempo mucho mayor, pero me mantengo en resúmenes por ahora. Aún con resúmenes, esto se está haciendo muy largo. Como ven, he estado ocupada. Tanto que ni siquiera pensé en actualizar aquí. De hecho, estaba paranoica de que pudiera leer estas cosas y que supiera que teníamos cámaras escondidas. Ahora, sin mi tío en la ciudad y mi prima presa, que no sale hasta principios de 2028, me siento bastante segura para escribir esto. Tengo un poco de ansiedad por lo que sucederá en 2028. La policía dice que, si comete su tercera ofensa, ella será enviada por muchos años, muchos. Aunque no me deja tranquila, porque tiene menos que perder. Espero no tener que volver en 2028 para escribir otra cosa más de mi prima.